Hermanos, así puestos de pie, buscan en sus Biblias Filipenses. Hoy vamos a concluir con nuestra serie. Filipenses capítulo 4, versículo 21 al 23. Y dice así, Filipenses capítulo 4, 21 al 23. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hemos llegado al final de esta maravillosa epístola. Es considerado por muchos epístola de gozo. Repasemos algunas de las enseñanzas sobresalientes, hermanos, que se encuentran en cada capítulo. Busqué un versículo o dos de cada capítulo, nada más para reforzar lo que ya hemos aprendido, hemos estudiado, y vamos a terminar con eso. Pero y vamos a hacerlo para que podamos concluir esta serie con una comprensión más clara de lo que significa vivir, respirar, pensar y regocijarse continuamente en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que entender que nuestra creencia en Cristo, espero que para todos aquí, aunque algunos no es así, es más una religión. No es un personaje de años para atrás que yo adoro, pero yo no sé nada de él. Bueno, yo espero que Cristo Jesús, después de esta serie, sea más que un personaje bíblico o histórico que usted ha estudiado. Que Él sea tu vida, de veras, que Él sea tu vida. Hay 4 capítulos en esta epístola. Yo quiero comenzar con capítulo 1, obviamente. Y yo quiero que miren conmigo en versículo 21. Busqué los versículos sobresalientes, aunque todo es importante y uno no es más inspirado que otro. Pero estoy hablando por nuestras mentes muy limitadas, cuáles son los versículos, las enseñanzas sobresalientes de cada capítulo. No quiero que malinterpreta diciendo yo que versículo 21 es más inspirado que los demás, ninguna manera. Toda escritura es inspirada por Dios, dice la Biblia. Entonces, en capítulo 1, en versículo 21, déjeme leer 19 y 20 también, pero enfocando en 21. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Recuerdan que él estaba escribiendo aquí de una cárcel romana. No era un lugar, no era un paraíso, no era como que está en Cancún ahí tomando, sabe, una limonada o algo, no es así. Él estaba sufriendo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Ahora mire, o por vida o por muerte. Déjame decirles eso. Cristo, mientras vivimos, queremos ser un sacrificio vivo, como dice Romanos 12. Pero yo no sé si, yo espero, ya hemos hablado de eso hace 3, 4 meses para atrás. Viva tu vida de una forma en que aún en tu muerte Cristo será glorificado. Tenlo por seguro, vas a morir. Ni cuándo ni cómo yo sé, no sé. Pero yo sí sé que todos aquí vamos a morir. Ni soy profeta ni hijo de profeta, pero yo sé eso. Lo que yo no sé es el cuándo ni el cómo. Pero tú vas a morir, cada uno aquí, personalmente, tú vas a morir, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga. Entonces, ¿por qué no moramos? Mejor morir de una manera en que Dios será glorificado por medio de ella. No todos vamos a morir como mártires, no todos vamos a morir en una estaca quemados, como muchos de los puritanos fueron quemados. No muchos vamos a morir crucificados como Cristo y muchos de los apóstoles. Pero vamos a morir. Lo importante es que Dios sea glorificado por medio de ella, de tu muerte.
Tú nomás vas a morir una sola vez. Hazlo bien. Dice, ¿cómo es eso? ¿Qué hablas así? Porque es la verdad, hermano. Dejamos de ser niños. Todos aquí van a morir. Al menos que Cristo venga y tú vas con Él al cielo. Pero si Él no viene pronto, vas a morir. Voy a morir. Entonces, es muy importante que no andas, cuando si ya está acercando ese día, alaba al Señor. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo sé que casi no se oye sermones así, yo sé. Pero francamente no me importa lo que predican las demás iglesias. Dios me llamó a esta iglesia y voy a predicar la palabra. ¿Okay? Entonces es muy importante eso. Y Pablo aquí dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Él no sabía, él pensó que iba a salir, él contaba que iba a salir, confiaba y sí salió. Pero si tengo que morir aquí en vez de salir, que Dios sea magnificado, que Dios sea glorificado, que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Porque yo he entregado mi cuerpo en sacrificio vivo. Lo está diciendo Pablo. Entonces, llegando ahora al versículo 21, él dice, ¿por qué? Recuerda que el versículo 21 comienza con la palabra ¿por qué? Porque es una explicación de los versículos anteriores. Entonces él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces vemos aquí que Cristo es nuestra vida. Escúchame bien, Cristo no más te dio vida. Cristo es tu vida. ¿Ok? Y el que no tiene a Cristo, no tiene vida. Lea 1 de Juan 5, ahí dice, Dios testifica. En 1 de Juan capítulo 5, Dios, ¿sabe qué? Mira conmigo, en vez de yo estar diciendo, explicando, vamos a leerlo. 1 de Juan capítulo 5, está cerca ahí de Apocalipsis, por el fin de la Biblia. No confunde con el Evangelio de Juan, la epístola, 1 de Juan. Y usted mira aquí en capítulo 5, lo que dice. Y Dios ha dado testimonio. Versículo 11 es muy claro. Y este es el testimonio que Dios, no la iglesia, no los apóstoles, no el pastor, Dios mismo, que tiene, aquí dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Y más arriba, en versículo 9, él explica. Si recibimos los testimonios de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios está testificando, dice claramente. Y si tú dices, no me gusta lo que dice el pastor, olvida de ese pastor. Yo soy carne y hueso. Dios dice, si tienes al Hijo, tienes la vida. Si no tienes al Hijo, que es Cristo, no tienes la vida. No hay otra. No hay un medio, un lugar neutral. No, o eres o no eres un hijo de Dios. O tienes o no tienes la vida que es Cristo Jesús. Regresando a Filipenses 1, Pablo dice, tome en cuenta, son dos apóstoles diferentes. Uno fue Juan, ahora es Pablo. Y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no quiero repetir el sermón que prediqué sobre ese pasaje, nada más un breve resumen, pero quiero decirles algo. ¿Qué quiere decir vivir? Para mí el vivir es Cristo. Déjame decirles algo. Cuando tú vives tu vida, tú andas rodeado de Cristo. Cristo, si tú miras para atrás en tu vida, tú vas a ver el Cristo crucificado en la cruz y resucitado de entre los muertos. Vas a ver un Cristo crucificado y resucitado, que murió por ti y resucitó de entre los muertos por ti. Cristo está detrás de mí. Si tengo dudas, yo miro para atrás y veo la cruz. Y no me refiero a esta cruz, me refiero a la cruz de Cristo. Yo miro para atrás 2000 años y Cristo murió por mí. Y si miro para atrás en la eternidad, fui escogido en Él antes de la fundación del mundo. Pero esto es otra cosa. Cristo murió por mí. Él está por detrás. Y desde la cruz yo sigo adelante. Y yo miro hacia adelante y dice la Biblia,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo estoy corriendo, por atrás está Jesús en la cruz, por delante está Jesús enfrente esperándome. Y cuando llego el fin de mi carrera, que corro con paciencia, deshaciéndome de todo pecado que me asedia y siguiendo adelante, corriendo mi carrera, que es un maratón. No es una carrera de velocidad, es una carrera de perseverancia. Y cuando llego al fin de mi carrera, ahí está Cristo recibiéndome. Así como usted lee el capítulo 7 de Hechos y ve usted como Esteban, ya para morir, él vio al Señor sentado a la diestra de Dios Padre, recibiéndole. Cristo está contigo en el principio, por detrás, y Él está contigo hasta el fin, por delante. Pero si miro también hacia arriba, la sombra del Omnipotente me cubre, la sombra del Omnipotente como sus alas me cubre. Y mi Biblia dice, poner las cosas, los ojos, la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces yo miro hacia arriba, ahí está Cristo también conmigo. Miro por detrás, está la cruz. Miro por delante, está Él para recibirme. Miro hacia arriba, Él está intercediendo por mí. Y si miro hacia abajo, dice la Biblia en Colosenses también, arraigados y sobreedificados en Él. Él es la roca de mi vida. Mi vida tiene estabilidad porque está fundada en Cristo. Cristo está entonces debajo de mí y yo no puedo hundir. Y si miro hacia adentro, dice la Biblia que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo vamos a ver, Cristo está alrededor, por detrás, por delante, por arriba, por debajo y por dentro. Eso es vivir. Y por eso dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. No es que Él vive por Cristo. No es que Él vive por causa de Cristo. Cristo vive en Él. Y esto es la vida de un creyente verdadero. Y si tú de veras no piensas así, no te engañes. Tú no eres un cristiano. Nada más un cristiano de boca, pero no un cristiano en realidad. Porque un cristiano verdadero es uno que anda rodeado de Cristo, arriba, abajo, enfrente, atrás y por dentro. Cristo, podemos decir, Cristo es como el aire. Yo tengo aire arriba y abajo y alrededor y por dentro cuando respiro. Cristo es el aire que respiramos. Espiritualmente hablando, obviamente no vamos a adorar el aire. Pero quiero que entiendan. Cuando tú vives así, recuerda, ¿quién te va a acompañar cuando tú cruzas ese último río que se llama la muerte? ¿Quién va a estar contigo? En este lado, durante el transcurso de la muerte y al otro lado. El mismo que siempre ha estado contigo. Entonces, por eso Pablo dijo, si muero, si vivo, y morir es ganancia, porque es bonito tener Cristo aquí, pero es mejor tenerlo allá y verlo cara a cara y poder abrazarlo. Es ganancia. Pero si Cristo no es tu vida aquí, es pérdida para ti. Y vas a estar en el infierno por toda la eternidad, remordiéndola, pensando, ¿por qué no busqué al Señor cuando tuve oportunidad? Va a ser como resonante, como un eco, toda la eternidad. Tú vas a recordar todas las oportunidades que tuviste y no disfrutaste, no aprovechaste de ella. Entonces, por eso aquí dice, porque para el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Él mismo fue el que nos dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Él dijo eso. Después llegamos al capítulo 2. Como digas, más sobresaliente, no es todo el capítulo 1. En el capítulo 2 hemos visto algo muy bonito, en versículo 6. Pero yo voy a leer de 6 al 10. Pero el versículo 6 es el principal. Dice, déjame leer el versículo 5. ¿Ok? Y yo me equivoqué porque el versículo 5 es el principal. De 5 al 10. En sus notas puse 6, pero es versículo 5.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el versículo principal, pero ahora vamos a continuar. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está la encarnación. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Imagina usted, no habrá una lengua exenta. Los ángeles y los redimidos en el cielo, los de la tierra y los del infierno. Toda lengua confesará. Todo ángel, todo demonio, todo hombre salvo, hombre no salvo, creyente no creyente, toda lengua confesará. Incluso estos hoy que dicen que no existe Dios y viven una vida en rebelión contra Dios. Lo vemos entonces aquí. Haya pues en vosotros este sentir, es decir, esa mentalidad, esa manera de pensar, esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Y vemos aquí, explicando, ¿ok? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo debo yo de pensar? ¿Cómo debo yo de actuar? Bueno, ¿qué hizo Cristo? Dice aquí, el cual, siendo en forma de Dios, que Él era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no buscó la deidad, ya era Dios. Él se desvistió de su deidad, pero nunca se deshizo de su deidad y se vistió de humanidad. Por eso, otro nombre de Jesús, ustedes saben muy bien, es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero Dios necesitaba un velo, porque el hombre no puede ver a Dios directamente, no lo aguantaría. El velo de Dios fue el cuerpo de Jesús. Esa es la encarnación. Eso pasó no cuando nació en Navidad, que celebramos, 9 meses antes, cuando fue concebido. Cristo no empezó a ser un ser humano cuando nació. Ella estaba siendo creado en el vientre de su madre, su cuerpo. Era un embrión, él era ya un hombre. Un embrión es un ser humano antes de nacer, pero sigue siendo un ser humano. Por eso nosotros como cristianos no creemos en el aborto. Y me da mucha vergüenza decirle, pues yo estudio la historia, hermanos, y hay que dar crédito a los católicos por eso. Mientras los católicos eran los primeros peleando legalmente, políticamente, orando por los bebitos no nacidos, los abortos legales, muchos evangélicos, los bautistas, los pentecostales, no les importó. Hasta en los 80 Dios comenzó a tocar a los evangélicos y de ellos después se unieron con los católicos. Hay que ver también que nosotros, hasta el aborto era aceptable por muchos años entre el pueblo evangélico. Y eso es una historia muy fea para mí en la vida de la iglesia en los Estados Unidos y también en otras partes en Europa. Pero el hecho es, bíblicamente la vida comienza en el vientre. El aborto es malo, es pecado. Si tú pierdes un niño porque el Señor lo permitió, es una cosa. Si usted mata a un niño por su propia voluntad, es otra cosa. Entonces, y yo no tengo que ser mujer para saber, es que tú no eres mujer. No tengo que ser mujer, leo mi Biblia. ¿Ok? David dijo que fue, hay muchos versículos, yo no quiero ahora enfocar en eso porque estaría desviándome. Pero quiero que entiendan, Cristo se hizo hombre. Cristo se encarnó, podemos decir, eso es la encarnación. Se vistió de huesos y carne y sangre.
Y vemos entonces aquí en versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es como que se quitó su ropa de un rey y se vistió con la ropa de un esclavo, un siervo. Imagina usted la ropa de un rey, era ropa real, era púrpura, era ropa la más costosa que había. Y la ropa de un esclavo, Cristo se vistió de trapos y le quitó su ropa de realeza, se vistió de un siervo. Eso pasó, porque él dijo que mi comida es hacer la voluntad del que me envió y cumplirla. Cristo vino y fue obediente aún hasta la cruz. Él fue como un siervo obedeciendo a su padre, su amo. Entonces él vino con esa actitud. Y por eso está diciendo aquí, hey, no olvidamos lo que empezamos. Dice, tengan ustedes esa misma mentalidad. Humíllanse. No anda enseñoreando sobre otro. Humíllanse. Y aunque tú puedes tener mucho dinero, otro hermano puede ser muy pobre, no lo mira hacia abajo. Míralo como un hermano igual. Cristo se hizo pobre para hacernos ricos. Entonces, si tú andas mejor económicamente que otros, gloria a Dios, pero no por eso tú vas a mirar a tu hermano con menos aprecio. Y si tú no tienes dinero y tú ves hermano con más dinero, no lo miras con envidia tampoco. Nosotros tenemos que aprender a pensar como Cristo, humillarnos. Y por eso aquí dice, y por eso esa es la enseñanza clave aquí. Sigue el ejemplo de Cristo en su humillación. Nosotros también debemos deshumillarnos, de ser humildes. Y no mirar a la gente con un cuello levantado pensando que somos más que otros. Y aquí dice en versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, hermanos, muerte de cruz. Fue una muerte muy lenta y dolorosa y humillante, era tortura. No era como lo hacían tomar algunos una copa de veneno y morían, otros lo mataban bien rápido. No, fue una muerte muy lenta, dolorosa y humillante. Y Cristo se humilló a sí mismo. Y después dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. Aquí dice que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oye, póngase a pensar. Él vino, se humilló, murió la muerte de un criminal, y ahora Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dice, pero ya era exaltado, sí, pero no como hombre. Ahora un hombre es exaltado hasta lo sumo. Y usted fija bien aquí, él era un hombre que murió, un hombre que obedeció, un hombre que fue exaltado. Por eso ahora tenemos un hombre, un representante de la raza humana, sentada a la diestra de Dios Padre. Ya no es un espíritu nomás, es un hombre con carne y hueso, que resucitó de entre los muertos. Y un día seremos como es Él, porque lo veremos tal como es Él. So, ven ustedes, eso es muy bonito. Y puesto, entonces, mira conmigo 1 de Corintios capítulo 2. 1 de Corintios capítulo 2. Primero versículo 14 habla del hombre natural, de los hombres que no conocen a Cristo. 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y para otros aburrido. Algunos de ustedes tal vez están pensando, ya cuando acabar, pastor, tengo hambre. Ni piensan sobre la riqueza, la hermosura que estamos estudiando aquí. Así es. Entonces vemos aquí, el hombre natural pues no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, dice. Y dice, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Tiene que nacer de nuevo del Espíritu para poder entender la palabra de Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Nosotros, yo no quiero decir simplemente que Dios nos dio luz. Y el mundo nos puede juzgar, pero ellos se equivocan. Dios sabe la verdad y Él nos ha dado luz. Pero, mira lo que dice aquí. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ahora mire, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, si yo tengo la mente de Cristo, entonces debo de pensar como Cristo. Y tal como piensa uno en su corazón, tal es Él. Dice Proverbios, así como yo pienso, mis pensamientos van a dictar cómo yo vivo, determina cómo yo vivo. Si yo tengo la mente de Cristo, es mi deber, entonces es razonable que pensemos y actuemos como Él. Es razonable, es lógico pensar eso. Mi pregunta es, ¿tienes tú la mente de Cristo? Veamos entonces ahora en capítulo 3, que es lo que vemos en capítulo 3 de Filipenses. Bueno, vamos aquí al versículo 8, que dice 3:8 de Filipenses. En 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Para qué está diciendo él aquí? Hermanos, primero, conocer a Cristo es vida eterna. Si tú no lo conoces, si tú no conoces a Dios personalmente, tú no tienes vida eterna. Dice, pues, ¿dónde dice eso? Bueno, Jesús lo dijo. Mira conmigo en Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, Cristo está orando antes de ser arrestado. Y esa fue la noche en que fue arrestado, ahí en el aposento alto. Y mire, capítulo 17 de Juan dice, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahí está. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Es salvación. Entonces dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, yo le voy a decir, I'm sorry, yo siento si esto suena muy como que le estoy juzgando, y no lo estoy juzgando. Yo no quiero ver a nadie aquí perdido sin Cristo. Pero muy sencillo, ¿conoces tú a Cristo o no? ¿Lo conoces? Pues yo no sé, no lo conoces, porque si tú lo conoces, tú sabes. Yo te pregunto, ¿conoces tu esposa? No sé, ¿cómo que no? ¿Verdad? ¿La conoces? ¿Conoces tus hijos? Sí. A veces no quisiéramos conocerlos, pero lo conocemos, ¿ok? Porque sabemos cosas que no nos caen bien de nuestros hijos, o nuestras esposas, o nuestros esposos, pero lo conocemos. El Señor también nos conoce, las buenas y las malas en nosotros. Ahora, aquí está la cosa. No hay duda que conocemos, puede ser nuestro novio, nuestra novia, lo conocemos. ¿Y cómo tú me vas a decir que tú no conoces a Dios? Entonces, si tú me dices, yo te pregunto, ¿conoces a tu esposa? No sé, entonces, tengo que dudar que están casados. Tengo que dudar que viven juntos. ¿Cómo no se van a conocer? Tienen que conocerse antes de casarse. Pero la cosa es eso. Conocer a Dios es algo muy íntimo, pero es algo real. Muchos dicen, nadie puede conocer a Dios. No digas nadie. Tú tal vez no conoces a Dios, pero no andas pintándome con tu brocha, pues yo sí lo conozco. No anda pintando todo con la misma brocha tuya. Porque a los que son de Él, lo conocen. Mis ovejas me conocen y me siguen, dijo el Señor. No lo conoces, tú no sabes, pero tú puedes. Entonces, tenemos aquí, conocer a Cristo. ¿Y sabe qué, hermanos? También cuando uno conoce a Cristo, Cristo le conoce a uno. Mira conmigo Mateo, en el fin de su sermón del monte. En Mateo, capítulo 7.
en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Y vemos aquí algo muy interesante. En el fin de su sermón, él dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, muchos que dicen millones: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estos eran líderes en la iglesia, hermanos. Eran profetas y hacedores de milagros. Gente que tenía mucha fama y tenían grande gente que les seguían. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Él nunca los conoció. ¿Por qué? Porque tampoco conocieron a él. Mis ovejas me conocen y me siguen, dijo él en capítulo 10 de Juan. Hermano, cuando conocemos a Dios y Él nos conoce, tenemos una relación íntima. Y la verdad es, Pablo dijo algo muy interesante aquí. Yo, en comparación con mi intimidad con el Señor, todo lo he perdido, es como basura. Todo. ¿Sabe quién tuvo una oportunidad para poder decir eso? El rico joven, que era muy rico. Y él no dejó todo. Él dejó al Señor, tristemente lo dejó, con tristeza, porque tenía muchas posesiones. Y Pablo dice: no, yo prefiero perder todo. Y lo he perdido todo. Todo para mí es basura. Y déjeme decirles, cuando él dice aquí, usted mira aquí en versículo, mira muy bien, hermano, versículo 8. Aquí es donde va a caer mal a muchos de ustedes. Pero tenemos que aceptar la verdad. Él dice aquí, Pablo, que por amor del cual he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe qué más perdió Pablo? Aparte de su influencia, su reputación, su dinero, su futuro, su carrera, su familia. Piénsalo, él perdió todo. No hay récord que su familia andaba con él. Él perdió todo. Y muchos no están dispuestos a perder sus familias. Pero Cristo le dijo en capítulo 14 a toda la multitud: el que no aborrece a padre y a madre, mujer e hijos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Piénsalo. Tú estás dispuesto, si Cristo te dice: tu familia no te sigue, sígueme, y tu esposa te va a dejar, o tu esposo te deja, o tus hijos ya no te quieren, o tus padres ya no te quieren, ¿tú estás dispuesto a seguir a Cristo? Hasta que no estás dispuesto a hacerlo, no me digas que lo amas, porque es mentira. La Biblia ha declarado los requisitos, ha dicho las normas bíblicas: ponme antes que tu familia. ¿Qué pasó con Elí, el sacerdote en Samuel? Le puso sus hijos antes que el Señor. El Señor mismo le dijo: tú honraste a tus hijos antes que a mí. Y en un día él quitó los tres, murieron los tres. Y lo que quiero decir es, la Biblia es muy clara en este asunto. Uno que ama al Señor reconoce: la familia, sea lo que sea, es creación de Dios. Voy a poner mi creador antes que la creación. Yo sé que eso es duro, pero es bíblico. ¿Okay? Entonces, Pablo lo dijo y Pablo lo practicó. Entonces vemos aquí también en versículo, aquí, donde dice en versículo 8 de capítulo 3, por amor, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pero ¿sabe qué? Donde hay vida, hay crecimiento. Una planta que tiene vida crece, una planta muerta no crece. Un niño que nace con vida crece, un niño que nace muerto no crece. Vida habla de crecimiento. Donde no hay vida, no hay crecimiento. Ahora, algo que tú debes de pensar: si no has crecido nunca en tu fe, tal vez nunca has tenido una fe verdadera. Tal vez de veras usted nunca nació de nuevo, nunca nació en su espíritu.
Usted tiene mucho conocimiento mental, intelectual, pero usted no necesita una conversión de 18 pulgadas, como de 18 inches. ¿Cómo? De la cabeza al corazón. Y eso es lo que pasa. Donde hay vida. Mira conmigo lo que dice Pedro, otro apóstol. No es Juan y Pablo. Mira segunda de Pedro, las últimas palabras que él escribió. Y sabíamos que él iba a morir pronto. Y en segunda de Pedro capítulo 3, usted mira lo que él dice. Antes bien, 3:18. Antes bien, creced, hablando a todos los hermanos, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que crecer. Y conocer a Cristo es vida. Y si tenemos esa vida, hay que crecer en ese conocimiento. Si de veras tenemos esa vida. Y usted sigue leyendo, regresando a Filipenses 3. Y él dice en versículo 9. Y 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hermanos, Cristo ejerció mucho poderío cuando Él venció a la muerte. ¿Quién puede hacer eso? Él, y lo hizo. Y dice, yo quiero conocer este poder en mi vida para tener la victoria que Él tuvo. Es lo que dijo Pablo. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Yo quiero sufrir con Él, si es necesario. Estoy dispuesto a sufrir con Él, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Todos ustedes queremos morir como Cristo murió. Tal vez no crucificado, pero resignado, buscando la voluntad del Padre, sabiendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y cuando tu tiempo se acaba en esa tierra, ya se acabó. No hay nada más que tú tienes que hacer. Dios dijo, ya acabaste tu tarea, véngase para la casa. ¿Cuál es el problema? Está llamando a sus siervos para la casa, para que reinan con Él. No tenemos que estar chillando y peleando peleando, rasguñando y pateando. No, receta. Ahora, yo no digo que no busque un doctor si estás enfermo, pero si ya es obvio que vas a morir, ve a la presencia del Señor con alegría, no pateando y peleando. ¿Ok? Es lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos. Yo sé que no nos gusta escuchar eso. ¿Por qué? Porque estamos muy pegados a esta vida, muy pegados a este mundo y no nos gusta hablar de la muerte. Si estás más pegado a Cristo, la muerte no es algo tan negro para ti. ¿Ok? Si de veras vivir es Cristo, la muerte es ganancia. Si vivir es para el mundo, la muerte es pérdida. Todo depende de cómo la ves. Y vemos capítulo 4 ahora. Vemos también capítulo 4 y vamos al versículo 4 y es el versículo principal de toda la epístola, donde Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahora está hablando aquí a toda la iglesia. Hermanos, nuestras circunstancias nunca deben dictar cuándo gozamos en el Señor o cuándo gozarnos en el Señor. Yo me voy a gozar en Él todo el tiempo porque el dinero viene y va, la salud viene y se va, las cosas vienen y se van, las amistades vienen y se van, pero el Señor nunca te va a dejar. Gózate en el Señor. Pablo escribió esas palabras de una cárcel romana, una prisión horrible, atado, encadenado a un soldado romano 24 horas. Él no tenía privacidad ni para ir al baño, no para dormir, nada. Siempre encadenado a un soldado. Cada 6 horas ponía otro soldado. 4 por día. Imagina usted una vida así. Y él escribiendo y diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Ahora le voy a decir una cosa. Estos soldados, muchos aceptaron a Cristo y vamos a ver. Pero el hecho es, nuestras circunstancias nunca deben dictar cuándo gozarnos. Tú debes siempre gozarte en el Señor. Y si muere un ser querido, gózate en el Señor. Y si pierde una pierna, gózate en el Señor, porque no lo perdiste a Él.
Y si pierdo mi trabajo, gózate en el Señor. Tu dinero, tu trabajo, tu carrera, tu familia, es nada en comparación con Cristo. Pablo consideró todo una basura. Él perdió todo. No digo que tu familia es basura, pero si tienes que escoger entre Cristo y la familia, gózate en el Señor. Es tan difícil hoy en día con tantas distracciones. Muchos se gozan en el teléfono, se van a Instagram, Facebook, o juegan un rompecabezas, o esto, el otro. Y la verdad, si pierden su teléfono, llorarían más que si perdieran el Señor. Me da tristeza decirlo. Muchos hoy en día, más los jóvenes, porque muchos de ustedes, padres, desde chiquitos dieron celulares y fue un gran error. Chiflando a sus hijos, consintiéndolos. Yo veo niños con 3 añitos mirando siempre celulares. ¿Qué es eso? ¿Y sabe qué está pasando? Algunos sobreviven, gloria a Dios, pero muchos no. Y cuando crecen y no tienen su celular, vuelven locos, porque están acostumbrados. Y eso pasa, hermanos. No me diga que no, eso sí pasa. Había un muchacho en una escuela, era un muchacho grande de 16 años, que la maestra le quitó su celular y casi la mató. Y ahorita él tiene cargos de adulto. ¿Por qué ella quitó su celular? Él estaba obsesionado. Entonces, piensa en tu vida. ¿Hay algo que para ti te dolería más perder que perder a Cristo? Tal vez tu trabajo, tal vez tu esposa, tu esposo, tal vez tus hijos. Piénsalo, tal vez tu salud, porque tú estás tan obsesionado que tienes un buen cuerpo y buena salud. ¿Y qué pasa si la pierdes? Y estás enfermo y te quedas pegado en una cama con máquinas o sondas o una silla de ruedas. ¿Te vas a gozar en el Señor? ¿O te vas, Señor, tanto que me cuidé y ahora mira aquí yo pegado a esa cama? ¿Estás gozando en el Señor o en tu salud? Son cosas que, hermanos, tenemos que confrontar cada día. Y son preguntas que debemos de hacer. ¿De veras yo amo a mi Señor? Si hay algo en tu vida que te dolería tanto para perderlo, piénsalo. ¿Cómo reaccionarías tú? Y vemos entonces aquí, regocijaos en el Señor siempre. Él perdió todo, hermano. No tuvo familia, no tuvo carrera, no tuvo salud. Estaba perdiendo la vista. Él no tuvo libertad. Él no tenía nada. Desde una cárcel romana, y él escribe, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Sí, esta epístola, hermanos, es una epístola que nos está dirigiendo y conduciendo a buscar a Cristo, a Cristo, a Cristo, más que cualquier otra cosa. Eso es. Después vemos también que un creyente que siempre se regocija en Cristo, nunca vivirá derrotado, nunca. ¿Recuerda Cristo dijo que estoy triste hasta la muerte? Pero usted ve, eso fue la noche antes que él murió. Estaba muy triste. Pero ¿sabe por qué estaba triste? Iba hasta a separar a su padre. Porque él sabía que llegaba ese día, ese momento que iba a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo vemos entonces que Dios lo desamparó por nosotros. Y fue muy triste, muy duro para él. Más fuerte que los látigos, peor que los clavos, fue que el Padre le dio la espalda a él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este momento Él dio a ti y a mí. Cristo murió como sustituto. Fue una muerte vicaria. Cristo murió en tu lugar. Y el Dios Padre vio a Cristo su Hijo, pero vio a ti y a mí y le dio la espalda. Y Cristo sufrió el desamparo de su Padre por nosotros. Por eso estaba triste hasta la muerte. Pero aún así dice la Biblia en Hebreos 12, que por el gozo puesto delante de Él, dice Él que Él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Quiere decir que Cristo estaba triste y a la vez tenía gozo en su corazón. Eso, hermanos, es una de las cosas que tú puedes sufrir mucha pérdida, pero tú no tienes que perder tu gozo en el Señor. Y eso es lo que está diciendo aquí. Un creyente entonces que siempre se regocija en Cristo, nunca
vivirá derrotado. Que venga lo que venga. Muchos pensaron que Cristo fue derrotado en la cruz, mas Él fue a la cruz voluntariamente. Y 3 días después, Él no fue derrotado, fue victorioso. Y eso pasa, a veces nosotros vivimos como ovejas al matadero ahorita. Pero nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, dice la Biblia. Tú gózate en el Señor, hermanos. Vemos ahora salutaciones finales aquí, últimos 3 versículos. Y algo interesante que encontramos aquí, para terminar esta epístola, fue un estudio muy hermoso. Yo tuve un buen tiempo. Para mí fue como un ride, una jornada muy bonita. Esta epístola. Versículo 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. ¿Y quién estaba con Pablo? Sin duda algunos de los guardias se convirtieron. Sin duda otros que le visitaban, como Epafrodito, Timoteo y otros. Pero después él aclara algo. Él dice, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. ¿Quién era César? El emperador. ¿Dónde estaba Pablo? En Roma, encarcelado. Él apeló a César. Y antes de llegar a César, hubo creyentes en la casa de César. ¿Quién? Su esposa, sus hijos, siervos, yo no sé. Pero hubo creyentes en la casa del hombre más poderoso del mundo en aquel entonces. ¿Y cómo usted cree que va a tocar la puerta de César a hablar de Cristo con los testigos de Jehová? No creo. ¿Sabe cómo? ¿Cómo usted cree? Los soldados encadenados a Pablo. Ellos tenían familia. Ellos eran los más elevados, los soldados, y ellos tenían familia. Y su familia tenía amigos y conocidos en el pretorio, que es el palacio. Y poco a poco, aunque Roma estaba encadenando a Pablo, el evangelio no fue encadenado y llegó a la casa de Roma, de la casa de César. Ven ustedes como Pablo estaba gozando en el Señor. Él dijo, si por mis cadenas está llegando el evangelio al emperador, a su gente, pues vale la pena para mí. Pero muchos no pensarían como Pablo. Muchos pensarían, quiero salir de aquí, oren por mí, estoy sufriendo, bla, bla, bla. Él no oró por eso. Él no pidió, él quería ser efectivo, fructífero, quiere que el evangelio llegara a la gente. Es interesante observar que incluso en la casa de César había creyentes. Si la iglesia no está limitada a nada. El evangelio no tiene límites en cuanto a dónde cambiará vidas. Hubo santos, hubo creyentes en la casa de César. Y ellos mandaron saludos a sus hermanos filipenses. Cuando supieron que Pablo, ¿cómo sabían que Pablo estaba escribiendo? Para ahí estaban los guardias viéndolo escribir. ¿Y sabe qué, hermanos? Esos hermanos viviendo muy bien. El mejor lugar para vivir en todo el mundo en aquel entonces. ¿Qué mejor lugar que la casa de César? Es como la Casa Blanca ahora aquí. Y ellos mandaron saludos. Y ven ustedes que es nuestra responsabilidad proclamarlo fielmente donde quiera que nos encontramos. No le hace tu condición, tu situación, donde tú te encuentras, tú puedes tener mucho dinero, puedes tener poco dinero, puedes tener nada de dinero, puedes tener papeles, no tener papeles, puedes ser ciudadano, residente, sin papeles. No le hace. Tú puedes ser un carpintero, puedes ser un doctor, no le hace. Lo importante es que sea fiel donde tú te encuentras. Comparte el evangelio. El evangelio se esparce. Pero lo bonito es que Dios te quiere usar, me quiere usar. En vez de estar quejando y trayendo y ser un quejón y murmurador, hacer todos en murmuraciones, como dice esta epístola. Vamos a dar gracias a Dios, porque si en la situación en que yo me encuentro, sin darme cuenta, estaré impactando vidas. Y tú, mi hermano, mi hermana, tú estarás también impactando vidas sin darte cuenta. Yo no sé si Pablo conoció personalmente, no dejan los prisioneros caminar a la casa de César, pero mandaron recado a él por medio de los guardias. Hey,
Cuando escribe la carta, manda saludos a los hermanos de Filipenses de parte nuestra. ¿No ven ustedes cómo Dios usó? El diablo intentó para mal, pero Dios usó para bien. Y el evangelio no se quedó encerrado porque Pablo, el apóstol, estuvo encerrado. Las circunstancias que nosotros nos encontramos, hermanos, siempre es para bien, tenlo por seguro. Todas las cosas les ayudan bien a los que aman a Dios, dice la Biblia. Para los que aman a Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para los que son llamados, dice, conforme a su propósito. Nada más para ti, para mí. A los llamados, que todavía no tienen a Cristo. Dios va a usar tu sufrimiento, tu situación en la vida, para bendecir a otros que todavía no lo conocen. Porque van a observar tu comportamiento. Van a ver que tú no andas mortificado por la inflación. Tú no andas mortificado por un hombre con demencia en la Casa Blanca. Tú no andas mortificado por esos gays, y dice inglés, en español, inglés, drag queen, que están haciendo. Tú no andas preocupado por eso. Tú sabes que el mundo está viviendo como el mundo, pero tú vivas como un hijo de Dios. Y los del mundo, muchos van a fijar y van a buscar a Cristo por medio de tu vida. Eso es lo que va a pasar, hermanos. Tenemos que seguir adelante. Hermanos, esto fue la epístola que hemos estudiado los últimos 4 o 5 meses. En los siguientes domingos voy a predicar unos temas, unos sermones temáticos o topicales. Después vamos a volver a estudiar otro libro de la Biblia. Pero por lo pronto, sigan orando, que lo que hemos estudiado podemos practicar, hermanos. Y nada más aprender y ser como budas espirituales, llenos de información, pero no hacemos nada. Hay que ser hacedores de la palabra. ¿Qué es lo que hemos estudiado en Filipenses? Pues vamos a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Ahora vamos a poner de pies, quiero orar. Y después vamos a cantar un himno. Si Dios te ha tocado, quieres pasar para orar, quieres pasar para recibir a Cristo, quieres pasar para ser bautizado, yo no sé, yo te voy a esperar aquí enfrente. Si quieres hablar a solas con Dios, aquí está el altar. Si quieres recibir a Cristo, yo oro contigo, lo mando con alguien para que oren contigo en privado. Lo que Dios pone en tu corazón. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias por lo que hemos estudiado en tu palabra estos 4 o 5 meses en Filipenses. Gracias Señor porque hablas del gozo que hay en Cristo. Habla de Cristo que es nuestra vida. Y también habla de otros que nada más se preocupa por los suyos y no las cosas que son tuyas. Enséñanos, Padre, a ser menos egoístas y más cristocéntricos. Enséñanos a amar a nuestro prójimo como Cristo ama a nosotros. Enséñanos a ser más como Cristo y que, Señor, Padre nuestro, que tu Hijo viva su vida dentro de nosotros cada vez más y más. Como dice tu palabra, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Padre, te pedimos que Cristo sea más manifestado por medio de nosotros y que los del mundo, los de esta ciudad, vean en nosotros Cristo Jesús manifestado. Señor, gracias por tu palabra. Si alguien aquí no te conoce, hazle ver su necesidad de ti. Hoy es el día de su salvación. Todo eso te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.